todo el grupo de la Fundación por la invitación y permitirme participar en este importante evento. Y pues es un orgullo pues poder compartir con todo el grupo de la Cleveland Clinic porque realmente es una experiencia muy importante y que nos ha aportado mucho históricamente en estos congresos. Voy a complementar un poco con la conferencia de la doctora Cuenca y hablar la evaluación ecocardiográfica de la miocardiopatía hipertrófica, complementando un poco y para no pisar tanto de pronto los mismos temas, de pronto complementando un poco con la predicción de riesgo y la estratificación de riesgo que tiene la miocardiopatía hipertrófica con ecocardiografía. Como ya se comentó, pues esta es una entidad que ocurre una hipertrofia miocárdica inapropiada que ocurre en la ausencia de otra causa obvia, para la misma afecta de manera prominente el septum del ventrículo interventricular y el ventrículo izquierdo no dilatado y que usualmente cursa con un estado hiperdinámico de este ventrículo. Tradicionalmente, pues todos estamos familiarizados con este tipo de imágenes ecocardiográficas de esta hipertrofia masiva en los casos extremos de alto riesgo y obviamente esto se correlaciona con unos hallazgos histológicos que un desarreglo de miofibrillas y una cantidad de alteraciones macroscópicas que nos explican el componente funcional que presentan estos pacientes y las complicaciones eventuales. La prevalencia es baja y ha sido estimada entre un 0.02 a un 0.2%, y en pacientes que ya vienen remitidos por solicitud de un ecocardiograma, de evaluación ecocardiográfica, puede llegar a ser hasta 0.5%, o sea que todas nosotros tenemos que, en la vida diaria tendríamos que ver esos pacientes con relativa frecuencia y estarlos diagnosticando y hacerle seguimiento a ellos y a sus familias. Dentro de la definición hay algunos componentes que explican la relevancia y la importancia del ecocardiograma. Por ejemplo, tener que tener hipertrofia más de 15 milímetros en sus diferentes variedades en ausencia de causas conocidas que expliquen la hipertrofia, como hipertensión, estenosis aórtica, etcétera, y la relación alterada del espesor del septum y de la pared posterior. Entonces, de esto se deriva que el método probablemente más cercano y más disponible para hacer esa evaluación sea el ecocardiograma, y entonces ahí depende de esto su aproximación. Al revisar algunos datos como un poquito más históricos, me pareció muy interesante ver cómo, por ejemplo, en esta publicación del año 72 y solamente utilizando el modo M, pues ya tenían los criterios completamente claros, ya se hacían intervenciones en ese sentido y solamente se aplicaba la tecnología antigua con la modalidad M del ecocardiograma, donde vemos el espesor de la pared y el movimiento sistólico anterior claramente, y ya era completamente relevante y estaba completamente establecido esos criterios. Y ahora lo que hacemos es precisar esto un poco más y digamos, utilizar y profundizar con las nuevas herramientas en este proceso diagnóstico basado también en experimentos clínicos y algunos estudios que nos permitan de pronto mejorar la capacidad de predicción de estos métodos diagnósticos aplicados. ¿Qué se espera de la evaluación ecocardiográfica? Como ya se ha ido comentando, entonces se espera que se muestren dimensiones y volúmenes del ventrículo izquierdo, la modalidad del patrón de hipertrofia ventricular, el espesor máximo septal y posterior, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, las alteraciones de relajación y llenado, todo el Doppler tisular y todas las alteraciones, que realmente es un tema amplio y muy complejo que de pronto va a tocar no profundizar suficientemente, y la presión sistólica de la arteria pulmonar, el volumen auricular izquierda, y por otro lado, dimensiones y función del ventrículo derecho, obstrucción dinámica y presencia o ausencia de movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, gradiente en el tracto de salida, obstrucción dinámica del ventrículo derecho y en el tracto de salida también en esa variedad rara, y se vería la insuficiencia mitral si se encontrase y lesiones concomitantes que puedan cursarse. Esa es la evaluación, los aportes que hace el ecocardiograma en lo que se espera que se haga en la evaluación de una cardiopatía hipertrófica. Como ya lo expresaba Gina, pues hay diferentes variedades y entonces en estas variedades de hipertrofia, en estas alteraciones, nosotros vamos a tener que utilizar la herramienta ecocardiográfica para hacer una precisión, incluyendo desde la fase del diagnóstico, también ya se mencionó, simplemente de una forma resumida, cómo se puede hacer la comparación entre los diferentes patrones, por ejemplo, para discriminar entre el corazón de atleta y el paciente que puede estar en la misma edad del paciente y tener el mismo riesgo de muerte súbita, por ejemplo, y cómo se puede discriminar en esta publicación los componentes más prominentes en una u otra de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos, llamando la atención sobre el volumen de la cavidad, la distribución del espesor de la pared, los trastornos focales o difusos de la alteración de la hipertrofia que se encuentre como los más relevantes y la presencia o ausencia de gradiente.
Basado en estos hallazgos y en esa potencialidad del ecocardiograma, las recomendaciones que podría aportar el ecocardiograma en la cardiopatía hipertrófica y a quién se le debe aplicar. Estas son las recomendaciones actualmente válidas para aplicar el ecocardiograma. Sería, en primer lugar, y muy importante, la evaluación detallada inicial de los pacientes con sospecha de miocardiopatía hipertrófica, incluyendo en esta evaluación la severidad de la obstrucción, el compromiso de tracto salida al ventrículo izquierdo, la función diastólica, evaluación de los familiares en primer grado de individuos afectados en su familia en primer grado, seguimiento ecocardiográfico periódico de pacientes para evaluar la progresión, especialmente ante los cambios de síntomas. No hay justificación de hacerlo si no hay modificación de síntomas en esos pacientes, puede ser inapropiado. Evaluación periódica en niños de pacientes con cardiopatía hipertrófica según las guías internacionales. Evaluación de anatomía de septales con eco de contraste de las arterias septales de las perforantes durante el eco de contraste, con eco de contraste durante la ablación septal con alcohol, y diagnóstico diferencial del aumento del grosor de las paredes de otras causas de hipertrofia ventricular izquierda. Esto sería como el eco transtorácico o el eco general. Las recomendaciones entonces, de acuerdo a la modalidad del ecocardiograma, si se aplica el ecoestrés, será principalmente para hacer la evaluación, como se comentó, del gradiente de tracto salida en el post-ejercicio y durante el ejercicio, y el eco transesofágico útil en casos de eco transtorácico no conclusivo, y muy importante cuando se selecciona como método terapéutico intraoperatorio en la guía de la cirugía o complemento, y seguramente nos comentará más adelante en la corrección quirúrgica intraoperatoria. Hay diferentes aproximaciones ecocardiográficas a la cardiopatía hipertrófica. Esta me pareció interesante, como por ejemplo hace una comparación entre el fenotipo de la cardiopatía hipertrófica basado en imágenes contra el genotipo, dado los avances tan importantes que hay en este campo como esto, que se tienen identificados una gran cantidad de mutaciones genéticas y el punto exacto donde está relacionando, donde se está asociando la alteración de estas células, de este grupo de células, y que estas explican las diferentes manifestaciones fenotípicas de la variedad de la hipertrofia y el componente histopatológico, que después lo podemos ver en micro o en macro, como puede aparecer en esto, determinando patrones muy característicos e incluso a veces curiosos de distribución de la masa de ventrículo, del componente de la hipertrofia, y algunas alteraciones, por ejemplo, distribución de la válvula mitral que fue resecada, en donde hay componentes de fibrosis lateral y un componente central completamente diferente, y que explica los movimientos y el comportamiento anormal, y que la interpretación adecuada de esta alteración se puede derivar un adecuado tratamiento y un oportuno tratamiento. De esto entonces se deriva que vamos a tener que cada uno de estos métodos se identifica probablemente un aporte importante, y se deriva, para no demorar en esto, se deriva un resultado que debe aportar cada uno de ellos. Entonces es de la integración de estos métodos y la aplicación oportuna del eco transtorácico, el eco transesofágico, el eco tridimensional, cómo vamos a hacer la aproximación apropiada de la cardiopatía hipertrófica, como por ejemplo nos hemos comentado el eco 3D en la valoración realmente de la masa y de la distribución de las fibras y del componente de hipertrofia, para hacer una clasificación más apropiada de estas hipertrofias. Fotos clásicas de hipertrofia ventricular izquierda de diferentes variedades con sus componentes histológicos correspondientes en cada una de esas variedades. Este tema ha llegado a interesar tanto a los ecocardiografistas, que ya hay dentro de las revistas del JACC de imágenes, por ejemplo, hay ya descripciones completas de todo el proceso, en que probablemente para esta reunión no vale la pena profundizar, simplemente identificar que la cantidad de información que ya se tiene seleccionada y los criterios de sensibilidad y especificidad con las respectivas referencias de cada uno de los hallazgos ecocardiográficos que podemos encontrar en el ecocardiograma 2D, en la hipertrofia septal asimétrica, qué especificidad tiene, qué sensibilidad tiene, en la relación de la pared posterior contra el grosor del resto de las paredes, en el movimiento sistólico anterior, la especificidad 97%, el número de pacientes que soporta cada una de esas evidencias y la indicación. Muchísima información actualmente con el componente de Doppler tisular y cada una de las alteraciones, donde podemos sentirnos claramente soportados aplicando estas metodologías para encontrar correlación entre esas alteraciones, mutaciones genéticas y confirmación diagnóstica de la alteración, igual que con el strain rate que vamos a ver un poco más adelante.
Estas son las imágenes, digamos, de esa imagen inicial que que mostraba del eco modo M con que se da la hipertrofia, pues hemos llegado a tener esta calidad de imágenes en reconstrucciones con contraste, con eco tridimensional, con diferente Doppler tisular, con strain, etcétera, que nos aumentan la predicción y nos han podido permitir hacer evaluaciones no solamente diagnósticas de la patología, de la presencia de la patología de la alteración, sino determinar algunos elementos pronósticos que vamos a ver de aquí en adelante. Hay diferentes métodos, por ejemplo, en el eco tridimensional para diferenciar las diferentes variedades de cardiomiopatía hipertrófica y otras variedades de hipertrofia, de los cuales hace una evaluación exacta y precisa de la distribución de las fibras y de la magnitud de esas fibras, y de acuerdo a eso, entonces puede organizar, ver la cantidad de simetría y la distribución de esas fibras y determinar completamente diferenciado la distribución en los casos de cardiomiopatía hipertrófica de las otras variedades de hipertrofia ventricular izquierda de otras causas. Como ya se comentó, el ecocardiograma se compara con otros métodos diagnósticos como la medicina nuclear y la resonancia, etcétera. Vemos cómo, de todas maneras, en la mayoría de los criterios fundamentales pronósticos, el aporte de la ecocardiografía es realmente muy relevante y probablemente pueda ser muy superior, con algunas variantes en algunas cosas como la parte metabólica y en neurotransmisores que pueden tener otros métodos diferentes. Fundamental en la cardiopatía hipertrófica, entonces, es estratificar el riesgo. Entonces, los criterios que han sido diagnósticos en ecocardiograma son espesor máximo de la pared del ventrículo izquierdo de más de 30 milímetros, dilatación o disminución de la fracción de eyección, reducción de la distancia de la velocidad EA septal y gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo mayor de 30 milímetros. En medicina nuclear y en resonancia hay algunos factores que no vamos a profundizar en este momento, que pueden ser equivalentes y que tratan de medir las mismas características. Algunos de los hallazgos ecocardiográficos que han sido validados porque han sido demostrados su efectividad como criterios pronósticos, en este caso, en esta publicación, la significancia pronóstica de la dilatación o el tamaño de la aurícula izquierda, en este estudio con 1.491 pacientes del registro italiano, y se encuentra como, de los cuales 19% era obstructiva, y se encuentra pues la distribución de la clase funcional, etcétera, el gradiente, si lo hay o no lo hay, pero lo importante es ver cómo en todos los casos a mayor tamaño auricular izquierdo, aumento de la mortalidad de todas las causas, de la mortalidad cardiovascular, de la falla cardíaca y de la muerte súbita, discriminando perfectamente a medida que progresa ese tamaño de la aurícula izquierda. Y si se cruza ese tamaño de la aurícula izquierda con los otros elementos pronósticos, hay una perfecta correlación, y a mayor número de criterios simultáneos de factor de riesgo, mayor mortalidad aumentada en esos pacientes. Otro punto que hablamos siempre, buscar el gradiente, pero ¿cuál es la validación de ese gradiente, de esa obstrucción al tracto de salida? En esta publicación clásica en New England encontramos con este número de pacientes, de 1.100 pacientes en New England, vemos cómo abajo tenemos los años de exposición, y arriba el tiempo, el porcentaje de pacientes libres de mortalidad relacionada con la cardiopatía hipertrófica, y vemos cómo los pacientes que no tienen obstrucción, no tienen gradiente, les va mucho mejor el curso, y a los 10 años tienen una mortalidad de 75% los que tienen obstrucción, comparado contra 90% de sobrevida de los pacientes que no la tienen. Eso mismo se correlaciona con la clase funcional, o sea, los pacientes que tienen obstrucción van deteriorando sin obstrucción. Si tienen obstrucción, van deteriorando la clase funcional, la clase 2, clase 3, etcétera, a medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a la presencia de gradiente, al igual que el aumento de la mortalidad, y todas las causas en general se discriminan perfectamente con la obstrucción. Otro componente importante con respecto al Doppler tisular, y es como las alteraciones, cuando hay la relación E sobre EA, mayor de 15 o menor de 15, miren cómo se discrimina la sobrevida. Cuando menor de 15 es casi igual a la población normal. Cuando está alterada, miren la mortalidad cómo se separa, y siendo dramático, y no sobreviven probablemente después de 100 meses esos pacientes. Otro componente importante es el movimiento sistólico anterior que ya se ha comentado varias veces. Obviamente es un hallazgo muy característico que se ha considerado patognomónico, pero no tiene que estar presente necesariamente, y está presente en otras alteraciones de otras entidades que pueden producir movimiento sistólico anterior. En estos estudios lo que se hizo fue confirmar que
no necesariamente se tiene que presentar el movimiento sistólico anterior por fenómeno de Venturi ni por gradiente, porque puede empezar a desplazarse la valva anterior de la mitral antes de haberse generado un cambio de gradiente o un cambio de presión significativo medido por estos intervalos sistólicos, y que ha puesto en cuestionamiento la orientación y el flujo a través de esto, y que explica por qué algunas intervenciones pueden tener un desarrollo diferente de acuerdo a la presencia o no del fenómeno de Venturi o alguna equivalencia como se ve en esta ecografía. Esta es pues la clásica descripción de ese movimiento. Si se asocia a estas alteraciones ecográficas con la presencia de síncope, entonces se pueden cruzar elementos clínicos con elementos ecocardiográficos, como en este caso, y en este estudio se estudiaron relación con síncope y muerte súbita. Los pacientes evaluados, 1.511 pacientes, y lo mismo se encuentra la reducción de riesgo relativo, el aumento de riesgo relativo, de acuerdo si se presenta o no síncope con otras causas. Si está ausente el síncope, la mortalidad es mucho menor, y definitivamente es una variable muy importante que se cruza con los hallazgos ecocardiográficos. Y esto va relacionado perfectamente con la intervención. De acuerdo a las diferentes intervenciones que vamos a hablar ahora en la siguiente conferencia, la lisis con alcohol, la oclusión con alcohol o la miectomía, también tenemos que encontrar algunos elementos de estudios diagnósticos de predicción, y cómo las determinantes ecográficas de predicción a largo tiempo de sobrevida después de una cirugía de miectomía. Vamos a presentar primero un estudio del 2005 y después un estudio del doctor Esmedira que seguramente nos va a compartir más adelante. En este estudio se hicieron, los primeros casos se hicieron en este punto, y se encontraron que las variables más importantes, ahí están resaltadas las variables más importantes: la edad, el género femenino, la historia de fibrilación auricular y el diámetro auricular izquierdo, lo que conlleva siempre que hay una relación clínica y hallazgos ecocardiográficos que predicen el desarrollo, predicen el riesgo de mortalidad y el comportamiento intraoperatorio. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en ese estudio, a mayor diámetro auricular izquierdo, dimensión auricular izquierda, peor pronóstico en ambas condiciones, y eso se cruza con la edad, y con la presentación clínica también se correlaciona perfectamente. Entonces, a mayor dimensión auricular izquierda y mayor edad, peor pronóstico de posoperatorio. Seguramente el doctor Esmedira nos comentará ahorita su artículo presentado este año, publicado este año en Circulation, donde ya presenta una experiencia aún mayor todavía, con 699 pacientes, y se encuentran más o menos las mismas correlaciones en esos hallazgos. Y simplemente para resaltar que en este estudio se encontraron estas diferentes variables univariables que eran relevantes para esto, donde las variables multivariables ya procesadas son las más importantes. Fueron la edad por cada 10 años de incremento y la presencia de fibrilación auricular posoperatoria en los pacientes que se les hizo miectomía, que eran las predicciones de mejor resultado a largo plazo. Este año también, en la publicación periódica del doctor Marón, que sale en Lancet de cardiopatía hipertrófica, aparecen otros hallazgos comparativamente, que simplemente para dejarlo como abrebocas de la discusión seguramente de la intervención que vamos a tener más adelante, la comparación entre los diferentes métodos en la miectomía, en la lisis con alcohol, etcétera, para comparar los resultados que se puedan presentar en esos pacientes, y cómo la evaluación ecográfica para hacer el diagnóstico, para orientarla y para predecir el pronóstico puede ser de gran utilidad. Finalmente, hay una utilidad potencial, y es, por ejemplo, o utilidades potenciales como sería por ejemplo, para evitar el lesionar estructuras que no se quieren lesionar, hacer la utilización de ecocardiografía con contraste para guiar la lisis con alcohol puede ser muy interesante para orientar exactamente y limitar el tiempo de esto. Y aparecen, pues va a aparecer en 1 de octubre en el JACC estas referencias, por ejemplo, ya comparando algunos biomarcadores como la troponina T y el BNP, comparado contra los tamaños de las dimensiones auriculares y ventriculares y la función valorada por eco, como predictores también de sobrevida en la cardiopatía hipertrófica, con unos buenos valores de predicción, etcétera. Ahora pues estamos esperando también ver cómo es el aporte para hacer lisis, sino oclusión embolizando microesferas, etcétera, con otras tecnologías emergentes, en las cuales seguramente también el ecocardiograma tendrá una utilidad preponderante para su utilización. Muchas gracias.